Recording is on. Bueno, ¿me escucharon hablar de la interpretación económica de cada uno de los costos de oportunidad que estaban en esta 1, 3, 5 y 9? Sí. Bueno, entonces lo que yo estaba a punto de decir era que, profesor, ¿cómo usted me dice que los costos de oportunidad son crecientes si en realidad están expresados en números negativos y por lo tanto -1 es mayor que -3, etcétera? Bueno, no. En la interpretación se prescinde del signo. No importa el signo, lo que importa es solo el valor absoluto. Por eso lo envolvemos entre barras de valor absoluto. Y aquí claramente se nota que en valor absoluto el costo de oportunidad es creciente. Porque 1 es más chico que 3, 3 es más chico que 5 y 5 es más chico que 9. ¿Sí? Y entonces podemos verlos representados en la gráfica de la siguiente manera. Este segmentito es el costo de oportunidad entre A y B, que era 1. Este segmento es el costo de oportunidad entre B y C, que es de 3. Este segmento es el costo de oportunidad entre C y D, que es de 5. Y este último segmento, que es de 9, es el costo de oportunidad entre D y E. Fíjense ustedes cómo cada segmento, a medida que aumenta la producción de alimentos, aumenta su tamaño. Y eso me representa digamos, geométricamente el costo de oportunidad creciente. ¿Preguntas hasta acá? ¿Puedes repetir esto último? Porque no entendí bien cómo leerlo en la gráfica. ¿Hace falta retroceder a la filmina anterior? Yo tengo otra consulta. Sí. Pero también habría que volver a la Volvemos, no hay problema. Ahí está. No, yo necesitaba volver a la anterior. Yo no había entendido bien cómo, porque esta parte lo entendí. Lo otro no entendí cómo se demostraba en la gráfica. No entendí cómo leer eso. Su compañera no. Así que escuchemos a su compañera. Bien. Adelante. Yo quería saber si no faltarían más, o sea, sacar más valores del costo de oportunidad. Porque ahí está A, B, B, C, C, D. Sí, no, yo les dije, los invito a que en sus casas calculen ustedes aplicando este mismo procedimiento. Sí. ¿Está bien? Bien. No había escuchado eso, perdón. No. Sí, obviamente. O sea, si a mí me dan un ejercicio, bueno, tengo que hacer esto mismo, digamos. Sí. Para poder mostrar que son crecientes. O bueno, o que no lo fueran, porque por ahí no lo sé. Bueno, lo que su compañera lo que preguntaba era esta parte, digamos. ¿Dónde veo en el gráfico que los costos de oportunidad son crecientes? Fíjense. Habíamos visto la combinación A. La combinación A era 0 de alimentos y 18 de vestidos. Y la combinación B era 1 de alimentos y 17 de vestidos. ¿Sí? El 17 está acá entre 16 y 18. No está dibujado. Entonces, este segmento mide 1. La distancia que va entre 18 y 17, que es el costo de oportunidad producido en esta economía para pasar de 0 a 1 tonelada de alimentos. El siguiente segmento, fíjense, yo podría trazar un segmento que va de acá hasta acá, y este va desde este punto hasta este punto. La combinación B era de 17 toneladas de vestidos y 1 tonelada de alimentos. La combinación C es de 2 toneladas de alimentos y 14 toneladas de vestidos. Entonces, para pasar de la combinación B a la combinación C, es decir, para aumentar de 1 a 2 la cantidad de alimentos mediante toneladas, ¿qué se pierden? Y de 17 a 14 se pierden 3 toneladas. Entonces, este segmento, que mide 3, es más grande que este. Bueno, y la misma lógica se aplica para estos otros dos segmentos. Este mide 5, porque va desde 9 hasta 14, y este mide 9, porque va desde 0
hasta 9. Entonces, estos segmentos son una forma, no es la ideal, pero es una forma lo más aproximadamente posible, veraz, digamos, de representar los costos de oportunidad, y no solo eso, sino también los costos de oportunidad crecientes de este ejemplo. Está bien, yo acá tendría que trazar un segmento, acá tendría que trazar otro segmento, porque acá está 9, pero bueno, yo me disculpé antes por mis dificultades para representarlo gráficamente. Tal vez es por eso que no termina de entenderlo, señorita. No, ahí entendí. Bueno, ¿algo más? No, gracias. ¿Alguno de sus compañeros? Seguimos. Yo tendría una Sí. pequeña pregunta. Lo que estamos evaluando, bueno, es la representación de la diferencia entre los distintos puntos. A con respecto a B, que es -1 y así. Efectivamente, entonces, sí. Digamos, nos interesa el valor del cateto, que está expresado casualmente por la diferencia entre los puntos. No interesa el valor de la tangente de la curva en lugar de... ¿En cada uno de los puntos? Sí. Bueno, en realidad el costo de oportunidad medido geométricamente es la tangente en cada uno de los puntos. Ah, bien. Sí, pero no vamos a trabajar con esos elementos. Bien. Sí. Gracias. Le va a encantar ahora cuando veamos otra curva. Pero bueno, no importa. Gracias. ¿Por qué el costo de oportunidad es creciente? En general. Y acá viene a cuenta de una cosa que dijo uno de sus compañeros hace un rato. Uno de sus compañeros dijo, los factores son intercambiables. Y yo dije, sí, pueden serlo. Pero los factores son especializados y no son igualmente aptos para producir cualquier bien o servicio. Por eso dijimos que en la curva los factores se supone que están empleados en su mejor uso alternativo posible. Lo cual no quiere decir que sean igualmente, en el ejemplo planteado, que sean igualmente productivos en uno o en otro. Entonces, al trasladar factores que eran muy eficientes en la producción de vestidos a la producción de alimentos, y no resultan ser tan eficientes en la producción de alimentos. Es cierto, un trabajador puede ser especializado en X labor y de la otra desconocer por completo. Ni hablar de lo que no son trabajadores. Un bien de capital, por ejemplo, un alto horno sirve para hacer acero, pero no para colar acero, pero no sirve para fabricar prendas textiles y viceversa. Un terreno apto para producir cereales tal vez no sea apto para producir arroz. Por eso, en general, los costos de oportunidad son crecientes porque los factores productivos son especializados. Y también en los textos aparece que la forma cóncava de la curva se debe a otra cosa que los economistas denominan ley de los rendimientos decrecientes, que en su traducción monetaria significa costos crecientes. La ley de los rendimientos decrecientes es, creo que no lo dijimos, pero una ley económica no es como una ley de la física. Una ley económica, la mejor definición que yo encontré es una que dice que es una regularidad generalmente observada. Y solamente es válida en cierto contexto. ¿Sí? Entonces, la ley de los rendimientos decrecientes fue descubierta entre los siglos XVIII y XIX por diferentes autores, algunos basándose en otros y otros porque lo descubrieron por sí mismos, para la Tierra. ¿Sí? Entonces, la ley dice más o menos, dado un factor fijo, que sería la Tierra, si se agregan dosis homogéneas de factor variable, llegará un momento en que cada uno de los factores variables siga añadiendo producción, pero cada vez menos. El ejemplo típico es el de la cosecha. Tenemos un predio de 100 hectáreas y agregamos trabajadores. Obviamente, al agregar el trabajador 1, 2, 3, 4, etcétera, los primeros trabajadores, el incremento en la cosecha, es decir, en la productividad y por lo tanto en la producción, es muy elevado.
Pero si seguimos añadiendo sin ton ni son trabajadores, va a llegar un momento en que empiezan a molestarse entre ellos, ¿sí? O a que no tengan espacio, y por lo tanto la productividad de cada uno va a ir decreciendo, ¿sí? Entonces, una economía nunca debería llegar a ese momento, porque en realidad, en términos de quien paga los costos de eso, digamos, lo que obtiene es inferior a lo que le toca pagar. Pero podía haber otro caso, ¿sí? Podía haber costos de oportunidad constantes que se reflejarían en una curva, perdón, en una tabla como esta. Obviamente es un ejemplo numérico ad hoc, arbitrario, tan arbitrario como el anterior, pero donde los costos de oportunidad eran siempre lo mismo. Escuché un perro ladrar y no es en mi vecindario. En este caso, este sería el caso agrícola de Ricardo, por ejemplo, que dice que la industria opera con rendimientos constantes y con costos aproximadamente constantes. En ese caso, Marcelo Tocayo, la función sería una línea, Ahí sí, cóncava claro, ni convexa. una Y los línea. costos de oportunidad serían un segmento que mide siempre lo mismo. Claro, claro. Está bien. Este podría ser el caso, por ejemplo, supongamos, en vez de representar un país, represento la industria automotriz, ¿sí? Que, no sé, 3 meses al año produce automóviles y otros 3 meses produce vehículos utilitarios. Y como la cadena de montaje es la misma y debe tener pocas adaptaciones, estoy inventando, entonces más o menos cuesta lo mismo, digamos. El sacrificio es siempre el mismo. Ahí el cálculo utilizando teorema de Pitágoras es mucho más simple para cualquiera de los catetos o de la hipotenusa que en el caso de la tangente curva, ¿no? Obviamente no, lo que pasa es que acá la pendiente de esta curva es constante. Claro, una recta. Es siempre la misma, claro. Pero eso requiere conocimiento de geometría que los estudiantes de humanidades habitualmente no tienen. Y no hay por qué enseñárselos, o sea, es suficiente con que conozcan esta aproximación. Y el último caso, que es un caso anómalo, es el de costos de oportunidad decrecientes, que se reflejarían en una tabla como esta y que nos darían una curva que es exactamente opuesta a la que vimos hoy. Ahí está. Una curva que sería cóncava vista desde afuera y convexa vista desde adentro. Y donde los costos de oportunidad son decrecientes. El segmento es cada vez más chiquito. Aquí, ¿por qué anómalo? Bueno, anómalo en el sentido marshalliano, porque este es un caso donde hay rendimientos crecientes y por lo tanto costos decrecientes. Este es un caso que desde el punto de vista teórico favorece la concentración empresarial en pocas y grandes industrias, porque no solo son más eficientes, sino que son socialmente más ventajosas, porque producen mayor dosis de los bienes y a menor costo. Entonces, esto sería un caso donde, supongamos, la producción de alimentos y vestidos sería con ese tipo de rendimientos, que no es el caso en general de la industria textil ni de la industria alimenticia. Aunque sí es el caso de las de algunas automotrices, de las acerías y de la producción de servicios, como veremos oportunamente. Bueno, en general, en los trabajos prácticos vamos a trabajar con el primer caso, digamos, con costos de oportunidad crecientes, ¿sí? Porque son los más sencillos de explicar. Parece prudente hacer otro intervalo acá. Una pregunta. Adelante. En esta curva que se ve en la imagen, ¿sería ineficiente? No, al contrario. ¿Eficiente? Digamos, todos los puntos que están sobre la curva son siempre eficientes independientemente de la forma de la curva. Uh-huh. Siempre. Esta economía es
es altamente eficiente. Lo que pasa es que tiene complicaciones desde el punto de vista de la organización de la producción. Porque al tener rendimientos crecientes, eso contribuye, esto ya lo había intuido entre otros Marx, en el volumen de una capital, esto, favorece, si ustedes quieren, por razones tecnológicas o de costos, la concentración empresaria, porque las industrias más pequeñas no pueden sobrevivir. Entonces, las industrias más grandes, más dinámicas, las que tienen mayor poder de innovación, etcétera, absorben a las que se van quedando en el camino. Y eso, digamos, contribuye hasta cierto punto a incrementar la eficiencia de estas empresas. No estoy expresando una opinión personal, estoy expresando un hecho de la realidad, digamos. Que justamente Marshall lo observa a principios del siglo XX y no le gusta ni medio. ¿Por qué no le gusta? Y porque en el mundo marshalliano, el mejor de los mundos posibles es el del equilibrio competitivo. Muchas y pequeñas empresas. Y resulta que la organización industrial moderna mostraba que ese mundo era más ineficiente que el de pocas y grandes empresas. Por razones técnicas, ¿sí? Bueno, listo. Sí. Sí. Bueno, ¿otra pregunta? Profe, yo me perdí un poco cuando habló de esta curva recta. Volvamos a la curva. No entendí nada de qué está hablando en ese momento. Como cantaba Piero, esta curva. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasa en esta curva? No es una curva. Bueno, en realidad es una función lineal, ¿sí? Es un caso particular de la curva, se sigue llamando curva de producción, aunque sea recta, porque obedece a la misma lógica de construcción de las otras. Lo que pasa es que como los costos de oportunidad son constantes, al trazarlo, digamos, el sacrificio que se hace al aumentar en una tonelada, en este caso la cantidad de alimentos, es siempre el mismo. Siempre el mismo. Como usted ve por los segmentos de color azul o celeste, que son iguales. Entonces, bueno, eso representa esta estructura. La otra forma de verlo es construir la curva a partir de la tabla anterior. Volvamos a la tabla. Ahí está. Fíjese, en este caso, la tasa de crecimiento de ambas variables es la misma. Perdón, no es la misma. Es constante. La cantidad de alimentos crecen en 1 unidad. La cantidad de vestidos crecen en 5 unidades. Bueno, esto define, en términos gráficos, una línea. ¿Sí? Sí, ahí ya entendí. Me había perdido la palabra constante. Bueno, perfecto. ¿Otra pregunta? Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo la verdad que entendí la posibilidad creciente y constante, pero me perdí un poco en la última, en el gráfico decreciente. Este es el ejemplo de el que usted pregunta, los costos de oportunidad decrecientes, es decir, donde al aumentar la producción de alimentos deben sacrificarse cada vez menos unidades del otro bien. ¿Es correcto? Y acá lo tiene usted. Digamos, primero se sacrifican 11, después 7, después 4, después 1. Esto sucede en industrias que operan bajo lo que se llama la ley de los rendimientos crecientes, que implican que a medida que se concentran más factores productivos, o si usted quiere, dado un factor fijo, le agregamos dosis homogéneas de factor variable, cada unidad que se añade produce cada vez más. Por lo tanto, si produce cada vez más, en términos de costos, implica que cuesta cada vez menos. ¿Sí? Y eso explicaría la forma que tiene esta curva, digamos.
que es exactamente la opuesta a la primera. Y Sí. entonces el costo de oportunidad, como dijimos, es cada vez menos. Acá creo que eran 11 unidades, ¿no?, que se perdían. Acá eran 5 o 6, acá son 3 y acá es 1. Yo lo llamé caso anómalo porque hay que encontrarlo, digamos. No es imposible, pero sí es infrecuente. Porque en realidad deberíamos pensar en cierto tipo de industrias concentradas, donde en ambos tipos de industrias, entendiendo industrias como agrupamiento de empresas homogéneas, funcionase esta ley que yo estoy mencionando. Y en la realidad, recuerden siempre la frase de Goethe que solían citar Marx y Engels: gris es toda teoría, verde es el árbol de oro de la vida. En la realidad, a veces hay tramos de producción donde operan rendimientos de un tipo y tramos de la producción donde operan rendimientos del otro tipo. Y este es un tema complicado que no vamos a ver en este curso, digamos, pero a título informativo y para que ustedes lo sepan. O sea, los problemas económicos reales son un poco más complicados que los del gráfico. ¿Sí? Lo que pasa es que el gráfico nos puede orientar a veces en la interpretación de los mismos. Si no, habría que tirar los gráficos al demonio. Es lo que le puedo decir. Podría recomendarle que leyera el libro de Ferguson, que debe estar seguramente en internet, pero probablemente tendría que leer casi todo el libro para entender esto, porque está al final del libro. Y no sería una buena recomendación, digamos. Muchas gracias, buenísimo. Bueno, vamos entonces a una cosa que dejamos pendiente. El espacio o lugar geométrico comprendido entre ambos ejes y el origen, dijimos que se llamaba espacio de bienes, ¿no? Y en ese espacio de bienes, cada punto, ahí sí hay infinitos puntos, porque eso dependerá de hasta dónde prolongamos ambos ejes, representa una combinación productiva que se simboliza con esta expresión matemática. A es un punto que, entre corchetes, tiene un x1 e y1, donde x1 es un valor determinado de la variable que está en el eje de abscisas, por ejemplo, 1 de alimentos, y y1 es un valor determinado para la variable que está en el eje de ordenadas. ¿Sí? Por ejemplo, el punto B, si recuerdo bien, tenía 1 de alimentos y 17 de vestidos. Esa sería una combinación. Y tenemos múltiples combinaciones de ese tipo. No todas las combinaciones son iguales. Algo habíamos hablado cuando vimos el gráfico. Ahora le podemos dar nombre a esas combinaciones. Hay básicamente dos tipos de combinaciones productivas: las que son accesibles y las que son inaccesibles. Las más fáciles son las inaccesibles, son las que están situadas por fuera de la curva, es decir, hacia arriba y la derecha de la curva de posibilidad de producción. Por lo tanto, todas las demás son accesibles. Las que están sobre la curva y las que están por debajo de la curva. Entonces, dentro de las accesibles, como dijimos hace un rato, hay dos tipos de combinaciones productivas: eficientes, que están sobre la curva, los puntos A, B, C, D y E, y todas las que están por debajo de la curva, que son ineficientes. Entonces aquí tenemos otra vez la curva inicial, ¿sí? Donde tenemos A, B, C, D y E, que son combinaciones eficientes, donde se cumplen o verifican los supuestos del modelo. Tengo esta combinación, a la que voy a llamar P. Esta es una combinación ineficiente. O bien porque no hay pleno empleo, o bien porque los factores que están ocupados en esa combinación productiva están empleados, están en usos muy ineficientes. Supongamos, para dar un ejemplo, un ingeniero manejando un taxi. ¿Sí? No porque sea una cosa degradante, sino porque es un despilfarro de recursos. Porque un ingeniero está capacitado para hacer cosas más productivas que manejar un taxi. En cambio, este punto, al que llamamos punto Q, es un punto que claramente no es alcanzable. Dadas las restricciones que impone el modelo, esta es la frontera de posibilidades productivas. ¿Sí?
y no podemos llegar a esta combinación. Ahora bien, desde un punto como P, podíamos llegar a un punto como C, o a un punto como este que está acá, que no tiene una letra, o a un punto que esté comprendido entre C y D. Fíjense ustedes. Este movimiento productivo que nos acerca a la frontera se llama cambio en el nivel de actividad económica. Una economía, por ejemplo, la economía que recibió Duhalde primero y Kirchner después entre el 2001 y el 2003, estaba en una combinación productiva muy lejos de la frontera. Bueno, una serie de medidas que se tomaron en ese momento, más otras condiciones internacionales, posibilitaron que la economía se acercase a sus límites de posibilidades productivas. Después hubo crecimiento económico, es cierto, pero lo veremos después. Entonces, un cambio en el nivel de actividad es, dentro del modelo que estamos hablando, un movimiento desde un punto ineficiente a un punto eficiente, o desde un punto ineficiente a otro punto ineficiente, hasta este que está acá, por ejemplo. O desde un punto eficiente a un punto ineficiente. Esos son los cambios en el nivel de actividad. La economía entra en crisis y entonces empieza el desempleo y la producción desciende. Por ejemplo, de un punto como C a un punto como este que estamos marcando acá. Dada la dotación de recursos y el estado de la técnica. Fíjense que ese cambio en el nivel de actividad no requiere de ninguna alteración de los supuestos ni ningún cambio en la curva. ¿Podrías repetir nuevamente esto último? Los cambios de nivel de ineficiente a eficiente. Bueno, ¿cómo se describe un cambio en el nivel de actividad? Bueno, en primer lugar, el cambio en el nivel de actividad se da dentro de los parámetros del modelo. Es decir, no hay que alterar ni levantar ningún supuesto del modelo. Y lo definimos como cambios al interior del modelo. ¿Cuáles cambios? Bueno, un movimiento desde un punto ineficiente a un punto eficiente. Desde un punto eficiente a un punto ineficiente. O entre puntos ineficientes. Esas son las posibilidades. Ahora, si yo me desplazo de B a C, ustedes me dirán, pero profesor, ahí cambian las proporciones en que se producen ambos bienes. Efectivamente. Pero esto no es un cambio en el nivel de actividad, porque nos desplazamos a lo largo de la frontera. Ojo con eso. Es una confusión bastante vista, digamos. Para que haya un cambio en el nivel de actividad, tiene que haber una mejora, es decir, un acercamiento a la frontera de posibilidades productivas, o una desmejora, un alejamiento de la misma. En cambio, de B a C, simplemente cambian las proporciones, pero estamos dentro de la frontera. ¿Eso quedó bien? ¿Quedó claro? Sí, gracias. ¿El resto? Sí, se entendió. Bueno. Ahora, distinto al cambio, al concepto de cambio en el nivel de actividad, es el concepto de crecimiento económico. Habíamos dicho que con los supuestos del modelo, fíjense, ahí no corregí algo. Bueno, con los recursos disponibles y una tecnología dada, los niveles de producción por encima de la curva, ya dijimos que son inaccesibles. Ese 9 ahí está de más. Ahora bien, es posible suponer que levantando alguno de los supuestos del modelo sea factible, no digo que sean obligatorios, pero sí que sea factible alcanzar una capacidad, una combinación productiva que antes no lo era, que antes era inaccesible. Ahí estaríamos en presencia de un proceso de crecimiento económico. O sea que, en términos del modelo, crecimiento económico es una ampliación de las capacidades productivas. La economía puede producir más bienes o servicios que antes. Eso es lo que se entiende por crecimiento económico.
¿Y por qué se daría el crecimiento económico? Bueno, por algo que afecte los supuestos del modelo. Aumento en la dotación de capital, se construyen más maquinarias, por lo tanto se pueden fabricar más bienes. Aumento en la dotación de trabajo, aumenta la oferta de trabajo, aumenta la población activa o no aumenta la población, pero sí aumentan sus capacitaciones, ¿sí? La destreza, etcétera, por lo que se llama en la teoría económica incorporación de capital humano, es decir, de conocimientos y especializaciones. Se descubren nuevos recursos naturales o se descubren nuevos usos para los recursos naturales ya existentes que antes no habían sido considerados. Y por último, un avance tecnológico. En conjunto, todos estos factores, o cada uno de ellos por separado, constituyen lo que se llaman fuentes del crecimiento económico en la literatura sobre este tema. Fíjense ustedes que las tres primeras causas alteran el supuesto 1, una dotación fija de factores productivos. Y la última causa, o la última fuente de crecimiento, altera el supuesto 3. ¿Cómo se reflejaría eso gráficamente? Bueno, se reflejaría como un movimiento hacia la derecha de la frontera de posibilidad de producción. En el primer gráfico, de la curva de color celeste, pasamos a la curva de color rojo. Y entonces, un punto que antes era inaccesible, ahora puede ser alcanzado. Obviamente que esto sucede a lo largo del tiempo. Pero también podrían darse otros tipos de crecimiento, como los que están mostrados en estos dos gráficos. Ya, digo, aparentemente son iguales. Bueno, no lo son. El gráfico el primero, el más grande, muestra un caso de crecimiento equilibrado. Y los otros dos muestran lo que se llama en la literatura crecimiento desequilibrado. Un proceso de crecimiento equilibrado se da ¿cuánto? Entre el momento 1 y el momento 2, cualesquiera sean esos, la proporción en que crece la producción de ambos bienes aproximadamente se mantiene. En cambio, en los otros dos, de crecimiento desequilibrado, cambian las proporciones en que se producen los bienes. Fíjense, en este caso, el crecimiento se produce básicamente porque aumenta la producción de alimentos, mientras que aumenta mucho menos la de vestidos. En cambio, en este otro caso, el crecimiento se produce a favor de la producción de vestidos y no de la producción de alimentos. En el mundo real, los procesos de crecimiento que se han visto, en general son de crecimiento desequilibrado, salvo en las llamadas economías continentales, donde aparecen procesos de crecimiento equilibrado. Una economía continental, no sé, Rusia, en su momento, o la Unión Soviética, China, Brasil, India, Estados Unidos. En cambio, no sé, Argentina, por ejemplo, podría ser considerada economía continental, pero sin embargo los procesos de crecimiento económico de Argentina fueron del segundo tipo, desequilibrado. En el modelo agroexportador fueron un crecimiento importantísimo del agro a expensas de otros sectores productivos. Y en el periodo de la ISI, industrialización sustitutiva de importaciones, fue a favor de la industria, ¿sí?, y en contra del agro. Así que fíjense cómo este modelo admite lecturas interesantes vinculándolo con la realidad. Bueno, nos faltan solo las conclusiones, así que si quieren hacer preguntas, este es el momento. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Creo que quedó todo claro. Bueno, algunas conclusiones. Tal como hemos presentado el modelo en este curso introductorio, es un modelo donde solo se ve la parte de reproducción, digamos, ¿no?
si bien el modelo completo tiene un rol de la demanda, en nuestra presentación no ocupa ningún rol. Es fundamental el rol de la demanda, porque el rol de la demanda elegiría en cuál de las combinaciones eficientes se debiera situar esa economía. Nosotros no tenemos las herramientas como para poder tratarlo en este curso, por lo tanto, vamos a ver solamente la parte de producción propiamente dicha. La curva de posibilidad de producción, como dice Mochon y Baker, manifiesta la disyuntiva que presenta toda economía, donde en condiciones de pleno empleo, para producir una mayor cantidad de algo, tenemos que resignar de la producción de otro. Es decir, hay que desplazar factores de la producción de un bien a la producción del otro bien. Como dijimos, las combinaciones productivas que están en el trazado de la curva son eficientes, pero las que están por debajo no lo son. Las que están por debajo, las que son ineficientes, pueden ser tanto porque estén los factores desempleados o bien porque los factores no estén empleados en su mejor uso alternativo posible. El modelo permite distinguir, como intentamos explicar, entre cambio en el nivel de actividad y crecimiento económico. Cuando hay cambio en el nivel de actividad, seguimos trabajando con la misma curva de posibilidad de producción que hemos especificado. Cuando haya crecimiento económico, pasamos de una curva a otra, que se desplaza hacia afuera o hacia la derecha. El costo de oportunidad, que dijimos es una noción clave en economía, se entiende como una renuncia. En el términos del modelo, de nuestro modelo de curva de posibilidad de producción, representa el número ese famoso, el 1, 2, 3, el que fuera, la cantidad de otros bienes o servicios a los que la economía renuncia para obtener una unidad adicional del bien o servicio considerado. Así definimos el número S1 que habíamos obtenido matemáticamente. Debe ser medido cuando hay información cuantitativa, de esto no cabe duda. Esto no lo dijimos. ¿Cuándo hay costos de oportunidad? Solo cuando pasamos de una combinación eficiente a otra combinación eficiente. Porque solo en ese caso hay resignación de alguna producción. En cambio, cuando pasamos de un punto eficiente a un punto ineficiente o de un punto ineficiente a un punto eficiente, ahí no hay ningún costo de oportunidad, porque no se renuncia a nada. El costo de oportunidad de pasar de tal punto a tal otro, cuando en realidad ahí no hay costo de oportunidad. Pero bueno, acá no somos tan malos. Si bien nosotros lo hemos utilizado para una economía cerrada, recuerden que en su origen el modelo intentaba explicar el comercio internacional. Por lo tanto, el modelo también tiene aplicaciones para el comercio internacional que nosotros no veremos. Y por último, el modelo también permitiría explicar lo contrario al crecimiento económico, una situación de decremento económico, es decir, de disminución en las posibilidades de producción de esta economía, dadas por catástrofes naturales, por guerras, por hambrunas, por pestes, etc. Pongamos un ejemplo, la desintegración de la Unión Soviética. La Unión Soviética era un país que tenía 22 millones de kilómetros cuadrados, cierta cantidad de habitantes, etc. Con la disolución de la Unión Soviética, digamos, la curva de posibilidad de producción de Rusia se disminuyó. Perdieron mano de obra, perdieron recursos naturales, perdieron bienes de capital, etc. Y probablemente esta pandemia
cuando finalice, si uno pudiera trazar la curva de posibilidad de producción de la economía argentina o inclusive de la mundial, probablemente pasara algo similar. En ese caso, en el sentido gráfico, la curva no se desplazaría hacia la derecha, sino que se desplazaría hacia la izquierda y hacia adentro. Mostraría una economía con menor capacidad productiva en ambos bienes, obviamente. Bueno, y esta es la bibliografía utilizada. Los textos primeros que están ahí forman parte de la bibliografía de la materia, y los de profundización, bueno, se usaron para ciertos aspectos de esta presentación. Hemos llegado al fin, así que on time, diríamos, estamos acá y responderemos las preguntas que ustedes tengan que formular. Profesor, volviendo unas placas atrás, me quedó la duda de por qué el aumento de la oferta laboral conlleva a un crecimiento económico. Eso es sobre el ofrecimiento, por así decirlo, laboral que ya existe. Sí, tal vez me expresé mal. En realidad deberíamos decir un aumento en la población económicamente activa. Ah, ok. ¿Sí? Está bien. O sea, recuerde usted que la oferta de trabajo son los trabajadores. Sí, por eso. Sí. Es cierto, no alcanza con que haya más trabajadores, es necesario que estén empleados. En eso tiene razón. Si no, estaríamos simplemente en un punto de ineficiencia. Sí. Pero bueno, cuando el modelo fue concebido por los economistas neoclásicos, ellos razonaban un equilibrio en términos de pleno empleo. Entonces, bueno, esto lo explica. En mi canal de YouTube, discúlpeme, esto me suena presuntuoso, pero bueno, es verídico. Subí un videíto que hice sobre Keynes y ahí explicamos cómo Keynes critica esta concepción de los clásicos y neoclásicos sobre que la economía va a estar siempre en pleno empleo, ¿no? Para los clásicos, o sea, los equilibrios sucesivos eran equilibrios de pleno empleo. Obviamente la historia demostró que esto no necesariamente funciona de esta manera, pero este modelo está hecho bajo esa concepción. Entonces decimos, bueno, aumenta la población activa, pero como la población activa tiene que seguir comiendo, también aumenta la oferta de bienes para proveer de bienes y servicios a la misma. Entonces se ocupan esos trabajadores adicionales en estas nuevas industrias, digamos. ¿Me explico? Sí, quedó claro. Ahí estaría entendido el proceso de crecimiento económico. Una pregunta, ¿entendí bien como conclusión que pasada la pandemia de coronavirus, Argentina podría mostrar un crecimiento desequilibrado? No, un decremento. Un decremento. No sé, va a depender de la cantidad de población activa que desgraciadamente muera o queda incapacitada, de las empresas que cierran, porque eso es extinción de factor capital, de las explotaciones agropecuarias que también se cierren. O sea, ¿me explico? Sí. Entonces, eso es lo contrario a lo que estamos viendo acá, en esta diapositiva. Sería una disminución en la dotación de capital, en la dotación de trabajo y el abandono de recursos naturales. Estoy haciendo una hipótesis, no estoy diciendo que esto vaya a suceder así. Digo que aún en esa hipótesis el modelo podría, si alguien lo investigara, podría mostrarlo. Entonces, perdón, una pregunta, porque en el crecimiento económico ponés el aumento del capital, del trabajo y los recursos naturales, y faltaría el factor empresario, digamos. Si hubiera más, no sé si eso también aplicaría, si hubiera más empresarios habría crecimiento económico o ese factor no va ahí. No conozco ningún trabajo sobre crecimiento económico que lo considere. Mirá vos. Lo que sí, hay numerosos trabajos, sobre todo de los norteamericanos en la década de los 50 y 60, esto te va a parecer fantástico, ¿no? Donde atribuían entre las causales del subdesarrollo en América Latina a la ausencia de talento empresarial. Ahora, como un empresario
en mi humilde concepción de profesor provinciano, yo creo que empresario se nace, no se hace. Entonces, lo que ellos proponían era capacitar a los trabajadores más avispados, o a los ejecutivos, o a los gerentes, para que se convirtieran en lo que en la jerga francesa se llama emprendedores. Es decir, creación de empresarios sería. ¿Me explico? Sí, ponele. Sí, creación de empresarios. Bueno, viste que hay universidades privadas, escuela de negocios. Sí, sí. Bueno. Mira, el único empresario capitalista en serio que yo conocí de acá de Mar del Plata, que ya está fallecido, apenas se terminó la primaria. Y sobrevivió a todos los cambios económicos, a la dictadura, a Alfonsín, a Menem, al kirchnerismo. Y no solo sobrevivió, sino que su empresa creció. Y, por supuesto, como un caballero no tiene memoria, no daré nombres. Ahí. ¿Y por qué digo que era empresario capitalista? Porque asumía riesgos. Que para mí es la esencia del capitalismo. Un empresario que no está dispuesto a asumir riesgos no es un empresario, es un bolichero. Bueno, todos los bancos, digamos, que son de Bueno, alguna manera. el banco es el mejor negocio capitalista posible. Porque los tipos ganan guita con la plata que no es de ellos. No, claro, pero digo, cuando entran en crisis, después son rescatados en última instancia por el Estado, eso. Sí. Como que hay un riesgo, pero. Eso es una lección. ¿Vos en qué nivel de la carrera estás? No, arrancando. Es una lección de la crisis del 29. Porque en la crisis del 29, en Estados Unidos solamente, quebraron como 10.000 bancos. Es un número, ¿no? Por supuesto, eran bancos chicos, medianos y algunos grandes. Entonces, esta vez no permitieron la quiebra de los bancos. Más allá de que ahora estábamos en un modelo de valorización financiera y no en un modelo productivo industrial como en aquel momento. Esa es una de las posibles concausas. Habrá otras seguramente, pero se prefirió el capital antes que el trabajo, eso está claro. Profe, yo tengo una duda, porque el costo de producción entonces solamente se puede ver o analizar cuando se está en la frontera, ¿no? Como en el pleno empleo. No, el costo de producción siempre, pero el costo de oportunidad. Claro, perdón, el costo de oportunidad quería decir. Oportunidad, en el sentido de solo existe cuando pasamos de una combinación eficiente a otra. Claro, quería decir costo de oportunidad en realidad. Solo existe en ese caso. Porque solo ahí usted está perdiendo de hacer algo. Escuche esto, no está perdiendo de hacer algo. En cambio, si usted está desempleada y consigue trabajo, gana todo, no pierde nada. Claro, mi pregunta es qué utilidad entonces tiene si uno considera que casi no ha habido instancias de pleno empleo en el que una economía funcione en su frontera. I'm afraid not. No, sí ha habido, señorita. Tal vez usted, claro, tal vez usted no las ha conocido, pero sí ha habido. La Argentina del 42 o 43 hasta el Rodrigazo, con altibajos, por supuesto, fue una Argentina con pleno empleo. Estados Unidos, del 44, de 1944 hasta la crisis del petróleo, fue un país con pleno empleo. Entonces, pero solamente sería útil en esas instancias el modelo. No, porque también explica el pasaje de combinaciones ineficientes a otras eficientes. O cuán lejos o cuán cerca estemos de la frontera. Y eso le permite a los gobiernos diseñar políticas, por ejemplo. Yo creo que tiene una vasta utilidad, no creo que sea, como usted sugiere, así solo para esos casos.
Lo que pasa es que solo en esos casos podemos determinar costos de oportunidad. Ahora, pensemos a nivel individual, pensemos en una persona, usted, yo, cualquiera, digamos. Nuestro tiempo vital y nuestra jornada está limitada. Ahí tenemos la escasez. Bueno, ¿cómo distribuimos nuestro tiempo? Obviamente no vamos a construir una frontera de posibilidad de producción, pero lo podemos razonar en esos términos. Bueno, piensa en Robinson Crusoe, ¿no? O ¿vio la película Náufrago? No, pero sé de qué trata. Bueno, piense en Tom Hanks en la película Náufrago. Es una lección económica, está muy bien. Robinson Crusoe tenía el primer problema, distribuir su jornada en ocio y en trabajo. Era él solo para todo, hasta que encontró a Viernes, ¿no? Que según la novela de Robinson Crusoe es la primera novela inglesa de Jonathan Swift. Y él dice que lo bautiza con el nombre Viernes, en realidad lo rescata, hay unos caníbales, porque era un día viernes. Yo siempre me pregunté cómo Corno podía saber que era un día viernes si había perdido la noción del calendario del tiempo. Pero bueno, esas cosas de las novelas. Hasta que encuentra Viernes está él solo. Entonces él tiene que asignar su tiempo entre trabajo y ocio. Algo de ocio tiene que hacer porque si no se muere, pobre hombre. Y las horas de trabajo tiene que distribuirlas. Bueno, recolectar, cazar, construirse una vivienda o no sé, o sembrar, qué sé yo. Supóngase que son todas actividades que tienen que ver con la supervivencia. O fabricar armas para cazar, o trampas, no lo sé. Entonces, cada vez que usted imputa sus horas de tiempo de esta manera, sacrifica algo, deja de hacer otra cosa. Así que eso es un costo de oportunidad para usted, o para Robinson Crusoe, o para Tom Hanks en la película. ¿Cuál era el ocio de Tom Hanks? Era hablar con Wilson. Tom Hanks no tenía Viernes, pero tenía Wilson, que era una pelota. Extraordinario. Ese es un recurso del cine para que el espectador conozca los pensamientos de Tom Hanks o del personaje, porque si no le habla a Wilson es una película muda. Bueno, me fui de tema. Así que yo creo que sí, que puede ser útil el modelo para esos casos. Pero admito que es una opinión, no tengo la verdad revelada como he dicho más de una vez. No, bien, entiendo. Gracias. Por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O duda? ¿O queja? ¿Sugerencia para la próxima clase? ¡Ay, qué momento! La próxima clase vamos a hacer lo siguiente. Vamos a terminar los dos temas que quedaron de la unidad 1, que eran la solución al problema económico a través del tiempo y sistemas económicos muy por arriba lo vamos a ver. Y vamos a empezar con teoría de la demanda, unidad 2. ¿Sí? Hay una guía también para teoría de demanda donde más o menos están puestas las preguntas orientadoras para el aprendizaje de esa temática. Pero me gustaría también que si pudieran visionar los videos de la unidad 1, abrir un espacio al principio de preguntas, ¿no? Para responder dudas que hubieran quedado, digamos, sobre estos videos. Muy pretencioso lo mío. Bueno. ¿Qué me dice? No, lo que ocurre es que hoy hubo partes que pasaron muy rápido, entonces uno en tratar de tomar algún tipo de apunte, escuchar y mirar las imágenes, bueno, hay cosas que quedaron, en el caso particular mío, quedaron un poquito en el aire, así que eso habrá que tenemos la oportunidad de volver a ver las filminas, ¿no? Gracias. Voy a cortar la grabación.